Bueno, se ve ahí la presentación. Sí, sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos a este webinar de Factories, al que llamamos el mantenimiento predictivo y la automatización de las industrias. En Factories, nuestro propósito es acompañar a las industrias en su evolución tecnológica, pero sin perder de foco la mirada puesta en el cuidado del medio ambiente. Factories es una plataforma que integra el área de mantenimiento con el área de producción en la industria, y a través de un dispositivo de Internet de las Cosas podemos monitorear los activos en tiempo real, lo cual nos permite obtener la información para hacer las mejores tomas de decisiones. Bueno, y algunos de los problemas que nos encontramos cuando empezamos a hablar con las industrias y ver cómo iban dándonos su feedback con respecto al tema de la participación, del uso del mantenimiento, nos comentaban, por ejemplo, que es muy, muy común que tienen una alta demanda de tiempo para lo que es registrar todo lo que son los datos de las maquinarias, ¿sí? Entonces esto fue uno de los problemas que identificamos en parte de la industria, y esto nos llevó a poder trabajar en esta plataforma que ya les voy a comentar. Entonces, bueno, esto fue un punto que habíamos identificado, el tiempo que llevaba. Y otro de los puntos, en este caso en Agroimperio, que es una empresa de alimentos balanceados de la ciudad de Río Cuarto, nos comentaba Lucila, que es la encargada del área de mantenimiento, es ingeniera química y está a cargo del área, y nos decía que necesita una dependencia muy alta. Por ejemplo, ellos usan todo lo que es el tema del mantenimiento basado en grupos de WhatsApp. Entonces, bueno, por ahí asignan de esa manera las tareas. Esto genera que a veces tengan que buscar o que dependan mucho del teléfono, que haya un seguimiento, que por ahí se pierdan el seguimiento justamente de estas tareas que hacen. Entonces, de Agroimperio sacamos estos problemas, ¿sí? Como otras, ¿no es cierto? Pero el tema del tiempo que le demanda registrar los datos de la máquina, eso, y el tema del WhatsApp. Después Pablo, que es jefe del área de ingeniería en una empresa de alimentos lácteos, nos comentaba que incluso ellos hacen el mantenimiento en papel. O sea, arman lo que son las hojas con lo que son los trabajos que tienen que hacer los operarios, pero ¿cuál es el problema que ellos tienen? Que el papel se pierde. Ambas empresas también nos comentaban que es común que por ahí una actividad quede suspendida, o sea, se suspende porque es muy común en el área de mantenimiento que quede una actividad sin terminar por diferentes motivos. Entonces ellos no saben por qué motivo pasan, esas actividades quedan suspendidas y a lo mejor salta cuando a los 10, 15 días vuelve a presentarse el problema, o peor aún cuando se frena la línea de producción y cuando empiezan a ver porque quedó una tarea que estaba asignada sin tener una resolución. Después también hablamos con Federico, que está encargado del área de innovación en una empresa de maquinarias agrícolas, y bueno, nos comentaba que en el caso de ellos hacen todo el mantenimiento correctivo, así apagando incendios, salen corriendo con el tema de una actividad. Entonces es como que ya están trabajando en ese caos, y este proceso del área de mantenimiento en las empresas, como es un proceso que tiene que ir adaptándose a la empresa, lleva un tiempo hasta que uno va viendo cómo es la forma para hacerlo de forma paulatina, ¿sí? Y bueno, también nos comentaba que necesitaban que cada media hora, 45 minutos, vaya una persona especializada en la parte de energía, vaya hasta el tablero general y revise los parámetros de consumo, coseno de phi, cuánto tienen esos valores, para no pasarse de lo que tienen contratado cada hora, porque bueno, si pasan de eso reciben por ahí una multa muy, muy alta,
que genera que esto se convierta automáticamente en un problema, en un costo mucho más alto para la empresa. Pero esto genera que sea una actividad muy, muy rutinaria, una tarea que por ahí, que estás haciendo algo y tenés que cortar para ir a ver esto, o que no te podés olvidar. Entonces, bueno, se generan este tipo de problemas. También hablábamos con Álvaro, que es el gerente general de una empresa de lácteos de Villa María, y también nos comentaba que tienen personas, digamos, tienen una estructura más de que es un organigrama en burbuja o con espejo donde van siendo los propios responsables, pero no hay un proceso formal en el área de mantenimiento. Van surgiendo y van viendo cómo resuelven. Y el tema, parece un poco el tópico del webinar, era la parte de la automatización, ¿no es cierto? O sea, cómo surge y qué valores se le pueden dar al activo para tomar esa información. Bueno, así como estas historias que les conté, seguramente hay muchas, porque hoy las pymes en Argentina, pymes de más de 50, 60 empleados, que tienen algún área de mantenimiento, que tienen personal a cargo, lo van haciendo de una forma muy, como arrancó, a lo mejor siendo más chicas, después empiezan a crecer, como todas las pymes o la gran mayoría en Argentina, y genera que después no se vayan ajustando todos los procesos a esos cambios. Entonces hay una estadística que un 83% de las pymes tienen algún grado de desactualización tecnológica. Entonces, bueno, surge todo lo que es la revolución de la industria, de lo que es la industria 4.0. Pero bueno, antes de pasar a esto, también la idea es poder hacer un autodiagnóstico que puedan hacer y pensar si alguna de estas problemáticas ustedes la viven en el día a día en su empresa, en sus industrias, o si conocen de alguien, o cómo están trabajando, si quieren compartir también ahí en el chat, o si quieren abrir el micrófono para compartir por ahí cómo lo ven ustedes. Si coinciden con alguno de estos puntos o no, si usan alguna herramienta. Martín. Sí. Hola. Sí, perdón que no tengo cámara. Mariano Arnalzo, ¿cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Mariano? No hay problema, no hay problema. Te escucho, Mariano. Te cuento una experiencia, Dale. barra anécdota. Yo administraba una finca muy grande, era gerente de operaciones en un proyecto olivícola muy grande, 830 hectáreas, donde teníamos 3 represas y había un canal el cual alimentaba de agua las represas. Y los 11 equipos de riego que tomaban agua de las represas regaban toda la finca. Entonces, el problema que teníamos que el canal, allá por cerca del 1920, cuando se hizo, yo soy de la provincia de Mendoza, cuando se hizo un dique, ese canal originalmente tomaba agua en forma directa de un río, era una salida de un río, del río Tunuyán. Cuando se construye un dique, el dique del Carrizal, ese canal queda por encima del nivel de agua. Entonces, debe ser el único, y si hay otro serán los 2 únicos, el caso donde existe una estación de bombeo que toma agua del río, la sube a ese canal, y el agua viene por ese canal hasta las represas. Y de ahí los equipos de riego la toman. ¿Qué problemática habían? Primero, que el canal tenía 7 kilómetros de largo en zona petrolera. Entonces, y no estaba impermeabilizado, con lo cual cualquier lluvia, una aluvión, algo grande, lo rompía, y te enterabas 2 o 3 días después que tenías ese problema porque no venía el agua. Y en segundo lugar, cuando se paraba una bomba, te pasaba lo mismo. O sea, si tenías algún problema en una bomba, las bombas que tomaban agua desde el río, te enterabas 2 o 3 días después. Y es catastrófico para un cultivo esa situación, porque de aquí que arreglás y todo, te comiste una semana. En una semana sin regar, puedes perder, es una pérdida patrimonial importante en lo que es producción.
Bueno, se hizo una obra donde se trajo la estación de bombeo más cerca de la finca y quedó ahí cerquita, en el ingreso de la finca. Y justamente el desafío era cómo monitorear esas bombas. Entonces yo lo que hice, tenía una empresa que me proveía un servicio de seguimiento satelital de los tractores, y Bien, se me ocurrió decirle, bueno, porque, a ver, soluciones para el petróleo y minería está lleno, lo que pasa es que eran muy caras. Bueno, lo que hicimos fue básicamente ponerle a los tableros de las bombas el equipo de seguimiento sin el GPS, porque las bombas no se movían. claro, Entonces le pusimos un par de elementos, digamos, de medición, unas bobinas de Rowinski, y medíamos tensión y corriente. claro. Entonces, de esa manera, y el sistema podía, algo muy sencillo, y porque con un chip telefónico te enviaba una nube y a través, digamos, de software de programación vos le configurabas alertas. Entonces, de alguna manera, una bomba, por lo menos ese tipo de bombas, tienen un funcionamiento con variables estables, es decir, la corriente tiene que ser una sola y a determinada tensión. Entonces, cuando ocurre algún problema, qué sé yo, la bomba se trabó, se cortó una correa o alguna cuestión, o sube de golpe la corriente o baja de golpe. O sea, si se rompió una turbina, baja la corriente porque deja de hacer fuerza. Entonces, automáticamente el sistema nos enviaba alarma y pudimos empezar a responder en forma prácticamente inmediata a cualquier anomalía. Y Claro. después, bueno, agregándole un poco de complejidad, pudimos empezar a medir variables y ya no necesitabas ir a leer un amperímetro, un voltímetro, sino que simplemente el mismo sistema te hacía los reportes, vos podías bajar el histórico, y cualquier anomalía te la reportaba en forma inmediata con un mensaje de texto o una alerta, digamos, en una pantalla. Después de eso, eso fue año 2014, 2015. Recorriendo otras fincas acá en la zona de Mendoza que tienen mucha producción frutícola, Claro. principalmente vitivinícola, y después, bueno, otro tipo, 230.000 hectáreas aproximadamente de viñedo y 70.000 hectáreas de otro tipo de frutos, olivo, ciruela, durazno, un poco de manzana y la parte de horticultura. Y no existía en el rubro, digamos, elementos de medición, y salía a vender esa solución. Y me Claro. pasaba que, por ejemplo, me topaba con clientes que tenían un pozo de 200 metros de profundidad con una bomba de 240 HP y tenían previsto en su presupuesto anual $15.000 2 veces al año de rebobinar el motor, porque se les quemaba. O sea, asumían que el motor se quemaba porque, bueno, era normal. Bueno, Claro. yo le decía, pero esto es una locura, o sea, porque no se debería quemar el motor, algo está fallando, digamos, que lo puedes prever antes. Así que bueno, le instalamos este sistema, y justamente cuando empezaban a haber variaciones en la corriente, te permitía inmediatamente parar la bomba para evitar que se quemara. Tenías que levantarla, no te ahorrabas de levantarla, pero podías ver si a lo mejor era algún rodamiento que estaba fallando, podías determinar a lo mejor el variador de velocidad que no estaba arrancando a la velocidad adecuada, entonces ocasionaba, digamos, en los sellos hidráulicos que perdiera. Y bueno, fue una solución muy sencilla que pudimos implementar. Pero bueno, cuesta romper, como decías vos, la primera resistencia es la mentalidad, digamos, de la gente de incorporar tecnología, de creer que teniendo el amperímetro y el voltímetro es suficiente. Claro. Sí, sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por tu aporte. Le damos ahí la bienvenida ahí a Álvaro, que también se sumaba, y bueno, estábamos debatiendo un poco, charlando sobre estas problemáticas que surgen en la parte de la industria, celebrando hoy justamente hoy de septiembre, el Día de la Industria, y siguiendo este ciclo de webinars, ¿no es cierto?, compartiendo experiencia y problemática, pudiendo hacer un autodiagnóstico en las empresas para ver qué era lo que surge. Y con esto surge todo el advenimiento de lo que era la industria 4.0, que antes teníamos, o en 3.0, lo que era la automatización. Y bueno, ahí como comentaba Mariano, sí, bueno, hoy hay dispositivos, o nosotros tomamos lo que es la industria 4.0 con aquellas tecnologías disruptivas que vienen a facilitar el trabajo
en la parte, en este caso, de Factory apuntado a la industria, pero bueno, hay sobre distintos aspectos. Entonces, ¿qué era la industria 4.0? Sí, bueno, básicamente nosotros hoy aplicamos los dispositivos de Internet de las cosas aplicada a la industria, y luego hacemos sobre eso un análisis, lo que es inteligencia artificial, Big Data, hay un montón de conceptos en cuanto a lo que es eh, tecnologías, ¿sí? Que se aplican como beneficio, ¿sí? Que se puede aplicar directamente sobre la industria. Entonces, aplicar eso genera un mayor volumen de datos. O sea, nosotros lo que veíamos o cómo lo veíamos era, bueno, recolectar toda esa información, como comentaba Mariano, subirla a la nube, tenerla procesada, para después tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de cómo lo estamos usando, de cómo lo estamos utilizando, con sus diferentes tecnologías que están dentro del proceso. Pero bueno, básicamente en eso es lo que es para nosotros la industria 4.0. Y ahí, como consecuencia de estas preguntas es, ¿por qué sienten o sienten ustedes, o si están aplicando algo de alguno de los conceptos de industria 4.0, si se sienten adentro, si sienten por qué tienen que estar adentro, si conocen esta diferencia entre a lo mejor un proceso de automatización y lo que es industria 4.0? Si quieren ahí escribir o abrir el micrófono, ya estamos para charlar y por ahí intercambiar algunas ideas. Si están aplicando en sus industrias. Perdón, voy a volver a opinar dos cortitos esta vez. Dale, Mariano, por favor. Lo fundamental de medir es básicamente un concepto, pero tiene más de 20 años, que es lo que no se mide, no se controla, lo que no se controla, no se gestiona, y lo que no se gestiona, no se mejora. Así que es fundamental para poder saber dónde estás parado, medir. Y hoy las tecnologías, digamos, hay muchas tecnologías que no son nuevas, son viejas, pero se han abaratado mucho y han aparecido nuevas tecnologías donde vos armás como un mecano de distintas tecnologías y ya podés medir y manejar, digamos, empezar a armar lo que se llama el gemelo digital de tu proceso o de tu industria. Sí, sí. Vale, perfecto, Mariano. Sí, sí, totalmente coincido con ese concepto, y como decía, un concepto que ya tiene su tiempo, pero que te sorprende, o nos sorprendió a nosotros a medida que íbamos viendo, visitando algunas industrias, que no están todavía en un proceso de digitalización, o que se supone que hay un preconcepto de que es caro, de que es inaccesible, que son para grandes empresas, que estoy lejos de eso. Y bueno, justo como decía Mariano, o sea, hoy hay las tecnologías por su crecimiento disruptivo, los costos han bajado, son mucho más accesibles, tenés la información en la nube con datos procesados para tomar esa información. Así que coincido plenamente con tu aporte. No sé, alguno de los otros participantes, cómo lo ve, o si utilizan algo en sus industrias, o de dónde, de dónde viene. Si quieren escribir o abrir micrófonos, si quieren compartir algo. Bueno, seguimos entonces, era para ir viendo. Bueno, a raíz de esta problemática que nosotros identificamos y que charlamos y que fuimos compartiendo, ¿sí? Surge Factory, como les comentaba al principio, digamos, lo que nosotros buscamos es integrar el área de mantenimiento aplicando tecnologías disruptivas, en este caso del IIoT, del Internet de las Cosas Industriales, para darle valor a aquellas pymes que están
con alguna intención de crecer o de digitalizar el proceso, porque también las empresas a medida que van creciendo se vuelve más complejo este proceso de ir haciendo un buen control, mediciones, como decía antes Mariano, tener los datos para poder tomar mejores decisiones. Entonces nosotros, Factory está desarrollado, se llama el concepto como software como servicio, está puesto en la nube, en una especie de como si fuera un contenedor, donde cada contenedor es para un cliente, y esta plataforma se puede conectar con dispositivos que ya tengan en la industria, o sea, si hay un PLC, una SCADA, se puede conectar, tomar los valores de esos equipos y reportarlos a la plataforma, o con el dispositivo de Internet de las Cosas Industriales, si ya tienen o si no tienen, bueno, también tenemos un prototipo de un dispositivo que ahora les muestro uno funcionando como para que vean de qué se trata. Y bueno, al tener esta posibilidad de hacer un software como servicio, uno puede entrar a la plataforma desde el teléfono, de la notebook, de una tablet, y tener acceso a esa información en forma online. Entonces, bueno, básicamente, como todas las industrias tienen sus activos, entonces Factory lo que hace es tiene un mapeo virtual de todos esos activos, que puede ir desde lo más general hacia lo más específico, detallando lo que son los activos, cuáles son sus componentes y sus subcomponentes, y de esta manera uno tiene toda la información en una plataforma que le permite en forma rápida, sencilla y ágil, con pocos clics, tener un mapeo de eso. Entonces uno después puede tener ya, saber cuántos motores tiene, qué tipo de motores tiene, qué bombas, qué activos. Entonces eso genera que tengamos la información, porque no sé si les ha pasado, pero a veces necesitas saber, no sé, cuántos activos hay en la industria y no sabes, tenés que llamar al jefe de producción, al de mantenimiento, alguien que ya está mucho tiempo en la empresa, pero dependes de esa persona. Si esa persona se va, parte de ese conocimiento se lo lleva o no lo transfirió al resto de la gente que estaba en el área. Entonces, por ejemplo, bueno, acá hay simplemente una imagen de cómo está compuesto en Factory un componente, un activo, en este caso sería sobre una caldera que estamos trabajando ahí ya puesta en funcionamiento en Agroimperio, con sus componentes, y tomando esa información ya a través de un dispositivo, como comentó Mariano, puede ser por una red de un chip de celular en 4G, si estás lejos de la zona de cobertura de Wi-Fi, o por señal inalámbrica dentro de la industria. Se puede hacer, conectas estos sensores al dispositivo y tenés esa información para después generar lo que van a ser las órdenes de trabajo, el mantenimiento, y tener una visión más clara. Bueno, ahí como les comentaba, tenemos la caldera, que en esta empresa de alimentos balanceados, ahí en el fondo se ve una caja de estanco donde está ahora vamos a ver el dispositivo conectado con los distintos sensores que les mostré antes en la pantalla. Y eso genera de este dispositivo, ahí está funcionando con su térmica, teniendo el control, las conexiones de las señales digitales, pero puede haber para señales analógicas, y tienen 3 salidas que permite conectar a algún proceso sencillo de automatismo. Pero bueno, eso que ven ahí, que tiene el tamaño, perdón, de un teléfono, es un dispositivo de Internet de las Cosas, que ya está funcionando y que ya está reportando a la plataforma, y lo que estamos ya agregando a este módulo es el control de consumo de energía. Porque, bueno, como nos había contado al principio cuando les hablaba de las problemáticas, bueno, mucho es el tema del consumo de energía. Vos te enterás o sabés cuál es el consumo de energía en tu industria cuando llega la factura a fin de mes, o tenés un estimativo y un promedio de cuánto venís, pero si por algún motivo te pasaste de lo que tenés contratado del consumo, por ahí te puede venir una multa, tenés un consumo más alto si no haces un control. Entonces, con este dispositivo que medimos el consumo de energía y le agregamos al dispositivo de Internet de las Cosas,
tenemos más información que nos permite conocer, por ejemplo, por líneas de producción, cuál es el consumo que están teniendo en tiempo real. Eso reportado a la plataforma, entonces accedes y puedes empezar a tomar más decisiones. Como comentaba, a lo mejor tenés un motor que está funcionando mal, entonces vas a ver que las cantidades de maniobras son mayores, que el tiempo de funcionamiento también está todo el tiempo andando, entonces te va generando alarmas para que vayas y revises no solamente la línea, sino que ya sabes cuál es el motor que está pudiendo tener algún tipo de falla. Eso también te permite incluso hacer una replanificación de tu proceso productivo, es por eso que trabajamos desde Factory con esta integración, ¿no es cierto? O sea, no tomamos como que el área de mantenimiento está totalmente aislada de producción, o que producción esté aislada de mantenimiento, entonces lo que buscamos en esta innovación del proceso es eso, es hacer una integración un poco más fluida. Bien, y como les comentaba, el módulo de mantenimiento en sí, que es básicamente un proceso para digitalizar estos procesos que hoy, como les comentaba, algunas empresas lo hacen por WhatsApp, otras en papel, otras tienen a lo mejor algún desarrollo, algún software, de algún RP, de algo más de administración o algo puntual. Nosotros lo desarrollamos de una manera, primero que está en la nube, accesible de cualquier lado, muy sencillo, porque también entendemos que todos aquellos que están trabajando en el área de mantenimiento tienen un montón de trabajo, que te llega un pedido, que algo dejó de andar y estabas haciendo una tarea y la tenés que suspender porque surgió un imprevisto, surgió una tarea urgente, entonces pasa esto que muchas veces estabas haciendo esto y te mandan o tenés que salir a apagar el incendio, como nos comentaba Fede. Entonces, bueno, esto lo que hacemos es este proceso de digitalización, ¿sí? Del proceso, se cargan las órdenes de trabajo, un responsable, se asigna una fecha, las tareas que tiene que hacer, y luego el operario, cuando se conecta de su teléfono, de la tablet, o a uno que ponga la empresa, eso lo organiza cada empresa, el operario puede ver cuáles son las órdenes de trabajo y las tareas que tiene asignadas. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que lo pensamos en el sentido de hacerle al operario la tarea más sencilla, en el sentido, bueno, que lo sepa, que pueda ver incluso si otro operario hizo la tarea, analizar cómo la hizo, qué cosas podemos mejorar, qué cosas se pueden agregar, qué se puede quitar. Se definieron una serie de prioridades, una serie de actividades que el operario luego la va a ir marcando, a medida que las va terminando, las marca, y pusimos, por esto que les comentaba antes, que nos decían esto que muchas actividades se suspenden, una vez que se inicie, que el operario pueda suspender esa actividad. Y bueno, por último, un dashboard, un tablero de control, de comando, que tenga en una visión general cómo venimos, tanto con las órdenes de trabajo, las generadas, las cerradas, las suspendidas, las finalizadas, en proceso, los motivos, y por otro lado, el tema este que les mostraba ya con el dispositivo de Internet de las Cosas, estos activos, cómo vienen monitoreando, cuáles son las horas de funcionamiento, cantidad de maniobras, o cualquier otro sensor que uno quiera poner. Por ahí podemos poner algún sensor de temperatura, de humedad, entonces cualquiera de esos sensores se pueden anexar y juntarlos juntos en el dashboard. Entonces, bueno, cerrando ahí un poco lo que era una propuesta en cuanto al problema que nosotros identificamos y a la solución que brindamos, es también preguntarle o consultarle cómo, si algo de esto que vinimos comentando lo ven, si lo hacen en forma manual, al tema de la asignación de tareas, si tienen alguna aplicación, si usan WhatsApp, si usan alguna herramienta particular. Una empresa, por ejemplo, nos comentaba que lo hacían por Planner. Entonces, bueno, no hay una sola solución, y no es que tampoco digamos que las industrias no hacen nada, sino que nosotros tratamos de aportar desde la tecnología esta solución.
Excelente, muy buena, Martín. Bueno, muchas gracias, Mariano. Bueno, si alguno, Pablo, Martín, si querían compartir algo, si no, seguimos. Era explicarle, digamos, en cómo venimos trabajando y cómo venía el desarrollo. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces. Entonces los beneficios que nosotros pensamos cuando pensamos en este problema, soluciones, y bueno, a ver cuáles son los beneficios que nosotros podemos aportar del proceso de digitalización de esta área. Y bueno, primero tiempos de implementaciones cortos, estamos hablando de 30 días con el tema de la plataforma puesta en funcionamiento, los informes para la toma de decisiones, la optimización de los recursos, y en el caso de tener las mediciones de los activos, ya sea con costo de energía o con datos, ¿sí? Hacer el ahorro justamente, no solo, pusimos el costo de energía, pero no solo, digamos, uno puede, la idea de este proyecto es también prolongar la vida útil de los activos, entonces por eso es más genérico. Bien. Bueno, y ya para ir cerrando, también comentarles que Factories está pensado, tiene puesto el objetivo en lo que es el tema del cuidado del medio ambiente, ¿sí? ¿Por qué decimos esto y que es parte de nuestra propuesta? Porque consideramos que desde los procesos de alargar el tiempo de vida de un activo, ahorrar en el consumo de energía, directamente, digamos, para la industria directamente una disminución en sus costos, y a su vez es un beneficio en cuanto a lo que es el tema del cuidado y del impacto ambiental. Nosotros fuimos uno de los proyectos seleccionados para participar en una incubadora de triple impacto, porque bueno, justamente cuando planteamos todo esto, de que centralizamos e integramos todo esto, es el proceso en el cual estamos ahora participando. Así que bueno, ahí dejé los datos de contacto para si alguno de los participantes o de la escucha quiere que podamos profundizar un poquito más en este proceso, contarles con más detalle y escucharlos sobre todo, ¿no? De qué es lo que, o cómo lo están manejando, o qué cuestiones tienen, se puede hacer incluso un diagnóstico gratis de respecto a ver qué procesos tienen en automatización, si tienen algún PLC, si están levantando algún tipo de información, o si no, cómo vienen manejando el área de mantenimiento. Así que, bueno, era compartir eso con ustedes. Con respecto a la presentación de esto, abrimos un espacio si tienen alguna pregunta, alguna consulta puntual, podemos ir charlándolo, más para verlo, y bueno, agradecerle desde ya su tiempo por sumarse a este webinar. Bueno, muchas gracias Martín y Pablo, Mariano, bueno, el resto de los participantes. Estamos a disposición por cualquier consulta, estamos en el tiempo estipulado de 30 a 45 minutos para no robarle mucho tiempo, porque sabemos que también tienen sus actividades, así que nuevamente muy agradecido. Gracias a vos, Martín. Un gusto. Bien. Ya tomé tu contacto, después nos hablamos. Dale, listo Mariano. Hasta luego. Ahí te paso, Martín, acá te paso el celular. Y te paso el mail y podemos ahí agendar una reunión y poder avanzar.